Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que me apetece mucho porque además ahora con la personita que nos acompaña, que ahora la conoceréis, le compartía que también desde mi no posicionamiento a decidir, ¿no?, de forma deliberada y consciente no ser madre, me parece súper importante poderle darle voz justamente a esa conciencia de sí ser madre y a lo que significa pues maternar desde la conciencia absoluta, ¿no? Es un tema del que tengo muchísimo desconocimiento, pero a la vez vengo como en formato esponja para poder nutrirme y aprender sobre algo que, aunque yo haya decidido no hacer, me parece súper importante, ¿no?, que podamos conocer y que todas las que también hayáis decidido ser madres o seáis madres, pues también podáis nutriros de todos sus conocimientos. Hoy nos acompaña Paola Roig, ella es psicóloga perinatal, es madre y además es autora de 2 libros. Así que justamente le compartía, Paola, puedes venir como madre, como psicóloga o un poco de las dos. Hola Paola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí. Yo también, tengo muchas ganas de grabar este podcast contigo. Qué guay. Y como decía al principio, muchas ganas también de nutrirme, ¿no?, de todo lo que nos vas a compartir porque pues me apetece mucho aprender, ¿no?, sobre este tema. Qué chulo, ¿no? Porque veníamos hablando de esto, ¿no?, del poco espacio que a veces tiene la maternidad. Hablábamos de la carrera de psicología, pero en general, ¿no?, que hay muy poco discurso materno mainstream en los lugares y qué guay darle un espacio aquí también, o sea que gracias en ese sentido, sí, ¿no? Paola, en este podcast siempre nos gusta empezar como desde el principio. Y para mí desde el principio, pues justamente como el podcast va de maternidades conscientes, es poder explicar qué es esto de la maternidad consciente. Vale. Es una pregunta difícil porque en maternidad lo que pasa es que en los últimos años y gracias a las redes sociales se ha empezado a dar mucha info, ¿no? Lo que pasa es que en redes sociales, lo sabes tú, el espacio que tenemos para divulgar es muy limitado, es decir, hay un espacio limitado, ahora los reels son de 60 segundos, tienes que explicar la vida y media, entonces a veces se acaba reduciendo la maternidad a etiquetas, ¿no? Como crianza respetuosa, crianza con apego, si las madres nos escuchan les sonará todo esto, y una de ellas es maternidad consciente. ¿Qué pasa? Que a veces cuando reducimos a etiquetas, cuesta profundizar y pensar en qué es realmente esto. Yo sí defiendo mucho la maternidad consciente. Lo que pasa es que para mí la maternidad consciente, digo para mí porque es la definición que yo le pongo, no es una manera concreta de vivir la maternidad. Es decir, que a veces en redes cuando se habla de maternidad consciente se habla de parto natural, lactancia, crianza, digamos, intensiva hasta los 2 años, ¿no? Y es como, bueno, eso puede ser la maternidad consciente para algunas, pero para otras puede ser otra cosa. ¿Qué quiero decir? Que para mí la maternidad consciente es lo mismo que una vida consciente. Al final, poder hacernos las preguntas y poder pensar la maternidad mientras nos sucede, ¿no? No solo basarnos en se tiene que hacer esto, sino pensar, vale, tengo la información, tengo los recursos, ahora qué es lo que yo quiero y lo que yo necesito para mi maternidad y lo que yo puedo, que esa es otra variable también. Qué interesante esto que has dicho de lo que yo puedo, porque justamente lo que yo siento y me comparten las mujeres de mi entorno que son madres, me llega la información, tengo como la ligera sensación de que hay muchos deberías en la forma en la que tienes que maternar. Muchísimos. Y en esto las redes están siendo como heavies, porque claro, ¿qué pasa si ahora todo el mundo sabe que la lactancia materna nutricionalmente es superior a la leche de fórmula, ¿vale? Esto es evidencia científica, está bien. Pero entonces parecería a veces que si no das la teta no eres suficientemente buena madre. Pues ¿qué pasa si no la he podido dar? Ya no que no quisiera, que también está bien y es legítimo, sino si no puedo, ¿no? Porque creo que uno de los grandes duelos de la maternidad es aceptar que la madre que quiero ser no es siempre la que puedo ser. Y esto lo digo, ahora resulta como muy bonito, pero interiorizar esto e integrarlo es difícil, porque hay mucha exigencia, ¿no? Los deberías, al final hay mucha exigencia sobre las madres, y sobre las madres yo siempre digo millennials, que criamos en la era de la información y de reels de 60 segundos que te dicen cómo ser la mejor madre del mundo, pues cómo lo hago, ¿no? Claro, y que yo me imagino también, gracias también por compartir desde esa flexibilidad, que cada persona encuentre su forma de maternar de manera consciente. Porque
justamente también creo que como hay tanta información y como has dicho, tantas etiquetas, el peso de cumplir con cada una de estas tiene que ser imposible. Donde yo creo que al final llega un momento donde dices, ¿pero qué narices estoy haciendo? No. Es imposible y además es irreal. Quiero decir que hay la fantasía, o sea, cuando tú eres madre, sientes, esto es obvio, pero no es tan obvio a veces. O sea, tienes una responsabilidad enorme que es mantener a un ser vivo, es decir, ¿no? Toda su vida depende de mí. Entonces esto es una responsabilidad muy fuerte y nos genera mucha inseguridad, porque hay otra verdad que es que a ser madre se aprende siéndolo. O sea, no puedes... Nos creemos que nos podemos preparar antes, pero tú vas a aprender siéndolo. Entonces, estas etiquetas o estas checklists o estos, ¿no? De para ser una madre respetuosa tienes que hacer tal, nos da mucha tranquilidad, pero es mentira. Es decir, no hay ningunos ítems que te puedan garantizar que vas a hacer ser una madre suficientemente buena, ¿no? Al final se trata de poder ser consciente y consecuente con lo que yo quiero, con lo que yo deseo y obviamente con el bienestar de las criaturas, pero bueno, es mucha exigencia y a la vez es muy real, ¿no? Tengo una pregunta que en parte ya me he respondido, pero voy a profundizar un poco más, que es justamente qué implica maternar o ser madre de manera consciente. Y ya hemos visto de que entiendo que implica lo que cada una quiera que implique. Pero ¿cómo llegamos a ese término? O sea, ¿cómo llega una mujer a decir estoy preparada para maternar de manera consciente? Claro, es que yo creo que además esto es un privilegio, pero como vivir la vida de manera consciente. Es decir, si yo tengo una jornada laboral de 1.500 horas, no llego a pagar el alquiler, casi no puedo ver cómo me voy a parar a pensar si estoy viviendo la maternidad de manera consciente o no, ¿no? La famosa pirámide de Maslow, es decir, cuando no tenemos las necesidades básicas cubiertas, ¿cómo? Entonces, yo creo que es importante como matizar que estamos hablando de un grupo privilegiado que podemos pensarnos mientras maternamos, pero que igual que al final la maternidad no es tan distinta de la vida, ¿no? En general, como poder pensarse mientras se vive no es tan sencillo, ¿no? Empezando por... O sea, a veces para vivir la maternidad de manera consciente necesitamos un espacio terapéutico para poder pensar, porque la maternidad remueve mucho la propia infancia, entonces este espacio terapéutico no todo el mundo puede acceder, ¿no? Entonces, bueno, quería como hacer la mención de que partimos de un privilegio, ¿no? Okay. Pero para mí implica eso, la maternidad consciente, como pensar qué se me remueve a mí, ¿no? Poder ir a la propia infancia, pensar qué rescato de mi mamá, qué fue nutritivo de mi papá, qué me quedo, que no, estar un poco en paz con la propia infancia y poder decidir, ¿no? Porque a veces replicamos exactamente lo mismo que hicieron nuestros padres y a veces hacemos todo lo contrario a lo que hicieron nuestros padres y ninguna de las dos opciones es libre al final, ¿no? Y para mí la maternidad consciente sería poder ver todo lo bueno que nos llevamos y lo que preferimos no llevarnos con nosotras y decidir. Ahora, insisto en que es de muy privilegiado poder hacer eso, ¿no? Total. Sí, gracias también por mencionar los privilegios, porque es tan fácil decirle a una mujer lo que debería hacer cuando es madre sin conocer sus circunstancias. O sea, hay tantas realidades en la maternidad que poner una forma única de hacer las cosas puede ser súper culpabilizante. O sea, yo pienso, si ya la maternidad tiene que ser un viaje de la leche, como para que encima me estén todo el rato juzgando de lo que hago y lo que no hago, por encima no estar haciéndolo conscientemente. Sí, además que hay mucho juicio en la maternidad, ¿no? Todo el mundo opina. Mira esta lo que hace, mira que... Y todas antes de ser madres un poco nos pensamos, ¿no? Yo siempre digo, yo era mejor madre antes de serlo, ¿no? Como yo cuando sea madre, poner pantallas en un restaurante en la vida, ¿no? Porque esto es horroroso, la comunicación familiar. Y luego te ves, años después, como necesito hablar con mi pareja y le pongo un ratito a la pantalla para poder disfrutar de esta comida, ¿no? Ahí está lo que quiero y lo que puedo, que decíamos antes. Y luego, claro, lo del juicio es muy fácil desde fuera decir, ¿por qué le grita esta mamá a sus hijos? Pues bueno, es que tú no estás viendo... Seguramente no conozco ninguna madre que haya dicho, yo le voy a gritar a mis hijos. No, la mayoría decimos, pues preferiría, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego pues aparece nuestra infancia. Igual a mí ya no es que me hayan gritado, es que me han pegado cada día de mi vida. Entonces, pretender luego ni dar un grito en toda la crianza es muy complicado. Pero es que además quizá estoy trabajando remuneradamente y además por las tardes estoy sola con mis criaturas porque no tengo red. Y además tengo toda la carga mental de casa porque mi pareja se desentiende. Entonces, encima de esto, pues ¿cómo no se me va a escapar un grito, no? Total. Quizá nos vamos un poco del tema, Paola, pero me parece muy interesante. Has mencionado varias veces como las cosas que se ponen de frente, ¿no? Cuando hay una maternidad en relación a nuestra historia de vida.
No sé si decir esto fuera de micro o dentro, porque es que además puede ser que la líe muchísimo, pero el otro día hablando con el otro día fue hace unos meses, pero hablando con una compañera que además hizo un máster de psicología perinatal, me hablaba de ciertas hormonas que se desarrollan ya incluso en la etapa del embarazo. Sí. Y que es, o sea, yo creo que el embarazo se ve como un proceso natural, Sí, que venga ahí, crece una como barriga. si no pasase nada. Pero luego descubres que es mucho más complejo. No, es muy fuerte. De hecho, hay una cuenta de Instagram que se llama Neuromaternal, que investigan los cambios, están haciendo como una investigación pionera en Europa sobre los cambios en el cerebro durante el embarazo y el posparto. Y se está viendo que los cambios que ocurren en el embarazo duran hasta 6 años después. Cambios cerebrales, hasta 6 años. Igual duran toda la vida, aún no se ha podido estudiar. Pero es muy fuerte, porque como tú dices, el embarazo se vive como un trámite, ¿no? Como estoy fabricando un bebé, lo saco, se acabó. El otro día hacíamos broma con mi compañera Andrea y decíamos, parece que hemos aceptado que un viaje a Tailandia te puede cambiar la vida, pero un embarazo no, ¿no? Que es como, ¿cómo puede ser? Y lo que tú dices, ocurre un fenómeno como súper interesante en el embarazo que se llama transparencia psíquica, ¿vale? Esto quiere decir que normalmente, la mente humana es como un iceberg, ¿no? Como que vemos una parte que es la conciencia y lo otro es el inconsciente y a veces está muy escondido, no podemos acceder. Pues durante el embarazo esta capa que separa lo consciente de lo inconsciente se vuelve muy delgadita, casi transparente para que los recuerdos puedan fluir. ¿Por qué? Pues porque para construirme como mamá he de poder mirar atrás a cómo he sido como hija, cómo ha sido mi mamá, cómo ha sido mi papá. Esto es un momento de mucha removida interna porque a veces miramos atrás y nos encontramos con madres y padres suficientemente buenos, pero a veces no. Y a veces aparecen duelos no resueltos. El embarazo es un periodo que se plastifica mucho, ¿no? Como qué bonito, todo rosa, pero es un periodo emocionalmente muy intenso, justamente porque es, pues un poco si hablamos de matrescencia, ¿no? Como el periodo de cambio a la maternidad, pues es parecido a la adolescencia. La adolescencia es bonita, pero es removida. Pues el embarazo también y el posparto. Sí, mira, justamente en la transparencia psíquica era esto, sí. el concepto del que me estaba hablando. Y qué duro debe ser de repente cuando te encuentras con cosas que habías tapado a unos niveles que no sabías ni que existían. Sí. Cuando hablamos quizá de algún trauma o... Sí, claro, normalmente son duelos no resueltos, recuerdos dolorosos, ¿no? O incluso hay mujeres que yo he visto en consulta embarazadas que me decían, estoy cabreadísima con mi madre y no entiendo por qué. Bueno, pues porque igual empezamos a ver cosas de nuestra madre que no estuvieron tan guays, ¿no? O que no nos gustaron tanto y que no habíamos dado espacio a este dolor, ¿no? Sin entrar a juzgar a nuestras madres, pero quizá sí dando un espacio a esa niña que no se sintió atendida o que no se sintió acompañada y que no lo habíamos podido ver hasta ahora. Total. Volviendo un poco a la maternidad consciente, no, me ha encantado esta parte porque creo que muchas mujeres, al menos de verdad, hablo desde las personas que tengo cerca, viven el embarazo como un trámite. No les ha llegado esta información, de lo cual no son ni muchísimo menos responsables de ello, pero pienso qué pena, porque nos da una visión mucho más amplia de las cosas que nos están pasando. Y porque hay algo que ocurre con la maternidad, que es que nos pensamos, cuando nos pasan estas cosas, que esto me está pasando a mí porque se me va la olla o por lo que sea. Claro. Y lo que pasa con la maternidad es que probablemente lo que te pase a ti le está pasando a muchas más. Bueno, es que me pongo la mano en el fuego y no me quemo de que nadie que nos esté escuchando eres la única que le pasa esto. Claro. Pero es que además, normalmente lo que nos ocurre es que además tiene un nombre y tiene una explicación científica y neuronal. Entonces es como vamos a darle espacio a que esto está sucediendo. Lo que pasa es que como son cosas de mujeres, pues nunca han ocupado demasiado espacio. Total. Bueno, y porque faltan muchos, por suerte ya hay cuentas como la tuya, además has hablado de Andrea, sí. Que hay cuentas que dices, bueno, por fin, ¿no? Se le da voz a esto que nos pasa, bueno, que les pasa a todas las madres, para encontrar un poco de tribu, porque tiene que ser súper angustioso vivir esto desde la soledad. Y encima, en relaciones que normalmente suelen ser heterosexuales, donde tu pareja está como en plan, no sé qué me estás contando, yo solo veo que te estás volviendo loca perdida, ¿no? Es que hay una parte que ellos no pueden entender, claro. Que eso también lo veo mucho en consulta, como las mujeres que dicen, es que él, en parejas heterosexuales, no lo está viviendo igual que ellos. No, claro, porque él no tiene un bebé dentro, entonces su proceso, él también va a hacer un proceso, y también, mira, en la línea de esto que decía ahora, se están viendo que también hay cambios hormonales en los papás, que están presentes durante el embarazo, pero bueno, igualmente su proceso no es el mismo. Entonces, otra cosa muy importante que estás diciendo es que las mujeres en periodo de maternidad necesitamos a otras mujeres, ¿no? El otro día hacía la comparación, imagínate vivir la adolescencia sin otros adolescentes. Te mueres.
O sea, imagínate tú sola en la adolescencia. Pues es que con la maternidad es lo mismo, pero lo hemos normalizado. Total. ¿Qué diferencias habría o hay entre una mujer que puede llevar a cabo una maternidad consciente y una maternidad que no lo sea? Claro, no lo sé. O sea, yo creo que es el nivel de profundidad con el que lo vivimos, ¿no? Ahora decías, hay gente que lo vive como un trámite porque no le ha llegado la info, porque no ha tenido tiempo de pararse a pensar. O sea, para mí la maternidad es un proceso profundo de cambio y de transformación. Entonces, si lo puedes vivir, es que es como, al final, lo podemos comparar con cualquier otro proceso de la vida. Si lo puedes vivir con esta conciencia, con esta profundidad, este proceso de cambio que para mí es de expansión, con esto no quiero decir que la maternidad sea la única manera de expandirse, pero para mí es un proceso de expansión, va a ser mucho más profundo y va a ser mucho más vivido, ¿no? Hay una frase de un psicoanalista que no sabré decir su nombre y me sale fatal, pero que leí hace tiempo. Es como radical la frase, pero me viene bien ahora, que decía como una vida no pensada es una vida que no merece la pena ser vivida, ¿no? Vuelvo con el tema de los privilegios porque es heavy la frase, pero es un poco así, es decir, una maternidad pensada, con conciencia, pensando qué se me mueve, qué me pasa, qué quiero, qué necesito, hostia, va a ser mucho más profunda y además mucho más placentera, porque me estoy acompañando en lo que me sucede. Total. Estoy pensando en, no sé si por edad más o menos coincidimos o nuestras familias, nuestros progenitores, pero estoy pensando en mi madre o esa generación de los 60. Yo creo que yo creo que una mujer de esa generación le hablas de maternidad consciente y le estás hablando como de algo en plan, esto no entiendo, japonés. También porque en esa época se vendió mucho, que es importante, la importancia de la incorporación de la mujer al mundo laboral y deja a tu bebé de 2 meses en la guardia porque lo importante para ti es tu carrera laboral y compramos eso. Yo creo que en el momento era necesario comprarlo para ahora poder empezar a decidir. Pero no tuvieron esta ocasión. O sea, ahora nosotros tenemos ocasión de hacernos otras preguntas distintas, como si realmente quiero ir al mercado laboral de nuevo en 2 meses o quiero dedicar más tiempo a esto, ¿no? Y vivirlo. No hay una respuesta buena, insisto, hay la que cada una, pero al menos tener la oportunidad de hacernos esta pregunta, que tal y como están, aprovecho para reivindicar las bajas de maternidad en España, la mayoría de mujeres no se pueden hacer esta pregunta. Total. Es que es eso, es que está muy bonito hacer este podcast, que de hecho justamente ahora iremos a esta parte, para quienes tienen la oportunidad, pero luego pienso es que luego hay todo un sistema que refuerza lo contrario. Y ya no solo en oportunidades laborales, en cómo está la ley hecha, sino incluso en todo un entorno que te dice, pero tía, tienes que trabajar porque es lo que es, en plan, déjate ya de niños, que además luego le creas mamitis, que tú tienes que empezar ya a tener una vida. O sea, le estamos pidiendo como también todo lo contrario a lo que quizá son tus necesidades como madre. Bueno, vamos todo el rato a la separación de la díada, ¿no? Y a externalizar los cuidados. La mayoría de políticas, cuando hablan de los cuidados en el centro, en realidad están hablando de externalizar los cuidados, ¿no? Ahora, hoy leía la noticia de que el PSOE quiere proponer abrir las escuelas en verano y los domingos y ya faltará solo nocturnas. Pero es como, ¿esto es de verdad la conciliación? ¿Esto es lo que nos estáis ofreciendo? Entonces, es muy complicado porque muchas nos vemos arrastradas a tener que empezar. Yo cada semana recibo mensajes de mañana me incorporo al trabajo remunerado y estoy rota por dentro, ¿no? Y habrá mujeres que deseen incorporarse y está estupendo y pueden hacerlo, claro. Pero las que no quieren, no hay una manera, no hay una solución. Ya, bueno, es que además justamente has dicho, ahora podemos decidir. No todas, pero me refiero que antes, por generación, estas cosas no se cuestionaban, no había espacio, no había debate. A pensar otras opciones, ¿no? Habrá muchas personas que quizá nos están escuchando, Paola, y piensan, vale, si yo de repente tengo la oportunidad de acercarme a ser una madre más consciente, os estoy escuchando, me está pareciendo brillante todo lo que estáis diciendo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo una se convierte en una madre más consciente? ¿Por dónde empiezo? Claro, yo pensaba que la maternidad consciente es, en vez de intentar darnos respuestas rápidas, abrirnos interrogantes, que esto va muy en contra del sistema en general. Total. O sea, todo el mundo quiere... mundo en el que hay TikToks de 15 segundos. Eso, todo el mundo quiere respuestas y soluciones rápidas. Y para mí la consciencia
igual que los procesos terapéuticos, va un poco en la otra línea, como los procesos merecen espacio. Esta sería la primera cosa que yo diría de una maternidad consciente, como los procesos ocupan un espacio y no podemos transitar un embarazo y un posparto como si aquí no hubiese pasado nada, porque han pasado, o sea, aunque ahora las cosas vayan ultra mega rápidas, un embarazo sigue durando 9 meses, nos guste o no. Y un posparto sigue durando emocionalmente 2 años, nos guste o no. Entonces, es como, para mí la maternidad consciente es entender que esto es un proceso y entender, quizá, el otro día hablaba con una mamá que se incorporaba al trabajo y me decía, estoy súper sensible, no lo entiendo porque ya estoy trabajando, y le decía, ya, es que sigues puérpera. Aunque estés ya en el trabajo remunerado, aunque eso sea tu opción, ser consciente de que sigues puérpera y que de golpe te viene una tristeza de puerperio y que de golpe echas de menos a tu criatura y que de golpe pues que estás en puerperio y es el proceso que toca, ¿no? Para mí eso sería un primer paso, como entender que la maternidad es un proceso y que no podemos saltar intro como en las series, ¿no? Que lo hemos de... No hay skip esto. Ni 1.5, ¿eh? Venga, no. Dale 1.5. Claro, como los audios a 2. Es que vamos así y las cosas siguen tardando lo que tardan. Para mí eso es lo primero a entender. Esto es un proceso y nadie te lo va a solucionar en un Reels de 60 segundos. Nadie te va a decir cómo ser la madre perfecta en 60 segundos. Lo has de aprender tú sola. Total. Y eso lleva tiempo. Y eso lleva tiempo, claro. Creo que también con la maternidad, no sé cómo lo piensas tú, pero hay un embarazo, que es un trámite de 9 meses, luego sale un bebé y luego me toca así como unos meses, pero luego ya vuelve la vida normal. Es que... Y te das cuenta de que la vida es normal así con sus cambios. Claro, porque hay mucho este discurso de vuelve a ser la de antes, vuelve a ser la de antes, como vuelvo a la metáfora de la adolescencia, porque la adolescencia y la matrescencia tienen muchas cosas que se parecen. ¿Tú te imaginas decirle a un adolescente que está creciendo, decirle, pero vuelve a ser un niño? ¿Verdad que no? Pues es que la maternidad también es un proceso de crecimiento, entonces vuelve a ser la de antes, no, la de antes no, porque esto me cambia, me atraviesa y me transforma, no quiere decir que me convierta en alguien peor. Normalmente cuando hablamos de que la maternidad te cambia, asociamos de que me he convertido en una persona aburrida, en una persona, ¿no? Y no, para mí es un proceso de crecimiento y expansión. El otro día leía sobre un concepto que era despuerperar, como salir del puerperio, ¿no? Y reconocerme como una persona distinta, que igual ya no me interesan las mismas cosas que antes, igual algunas sí, otras no, pero necesito también un tiempo cuando me estoy separando de mi bebé para volver a conectar conmigo, con quién soy ahora, después de haber sido madre. Sí, yo creo que ese punto, con esa nueva yo, que no es que sea una nueva versión como tal, sino ese yo de expansión. Sí, ese yo que ahora tiene, ¿no? Si nos imaginamos la identidad como un quesito de Trivial, ¿no? Es como que hemos introducido la ficha madre. Y la ficha madre, los primeros meses ocupa casi todo el quesito. Y poco a poco va pasando el tiempo y se va haciendo más pequeña y van entrando otras cosas, pero igual las que entran son distintas a las que habían antes. Y además ahora sigue habiendo la ficha madre que ocupa un espacio que antes no estaba. Total. De hecho, mira, aquí, como persona, como mujer que no quiere ser madre, me pasa con mis amigas, ¿no? Y hay momentos, hay momentos en los que yo me he sentido mal, he dicho, Yaiza, caca, esto está mal, pensarlo así, pero también pienso, bueno, tampoco soy lo que pienso, pero hay momentos en los que digo, Dios mío, qué tostón. O sea, es que todo el rato, la niña. Pero es verdad que yo cuando veo a mi amiga y cuando la escucho, incluso cuando la veo quejándose muchísimo, atravesada de dolor, no entendiendo nada de lo que le está pasando, digo, te lo cuento y me emociono un poco porque pienso, la veo y digo, tía, lo estás haciendo tan bien, ¿sabes? O sea, es que es increíble lo que estás haciendo. Y te veo aún así como, joder, tratando de, venga, que hay que sonreír, venga, que tengo que estar bien para mi hija. Y siento un dolor tan grande que le atraviesa. Y siento que a veces se siente tan sola y yo a veces me siento perdida de no sé ni cómo ayudarte. Mientras a lo mejor hace 10 minutos estaba pensando, tía, qué pesada eres por estar hablando todo el rato de tu hija, pero hay otra parte de mí que piensa, es que es todo lo que necesitas vivir ahora. Claro, es que para las amigas no madres también, y esto es un temazo, y me lo preguntan mucho en Instagram, tanto las que no son madres y me siguen, como las que son madres, como mis amigas no madres no me entienden, ¿no? Y yo insisto en que hay tiempos y personas para todo también. Claro. Quiero decir con esto, y el otro día lo hablaba con una amiga mía que también tiene decidido que no quiere ser madre, y yo ahora estoy en un momento como de volver un poco a partes de mi vida de antes y como a salir quizá un día o hacer, ¿no? Y me decía, tía, qué fuerte, porque hace 2 años si yo hago una lista de mis mejores amigas, tú no estás. Es como, ya, para mí tú tampoco, porque yo necesitaba madres.
al lado. Y claro que, hostia, es mi amiga y la quiero, pero no estaba en mi día a día. Y me dice, y ahora de golpe estás en el top 5. Digo, ya, tía, es que hay momentos para todo, ¿no? Y las cosas no son siempre igual y la intensidad de las amistades varía en el tiempo. Y yo creo que hay un duelo, pero aceptarlo también es bonito. Como ahora, mi amiga no madre no me puede acompañar en esto, pero es que no quiera, es que igual no me puede comprender como me comprende otra comadre que está a mi lado con la misma mirada perdida que yo y etcétera. Ahora, a la vez, reivindico yo y siempre he reivindicado que las amigas no madres y los amigos no padres, hostia, nos mantienen conectadas con el mundo exterior. Y también es muy bonito mantenerlo, ¿no? Y poder entender que igual también mi amiga no madre también necesita que la cuide un poco y que no, ahora esto que no se malentienda, pero que le pueda escuchar otras cosas que no tengan que ver con la crianza y que yo le pueda hablar de otras cosas, ¿no? Esto no quiere decir que no vaya a hablar de mi bebé porque esto es algo que se dice mucho de las madres, ¿no? Como solo habla de su bebé y es como, ya, es que es un mundo entero ahora esto. O sea, esto, no el bebé, que sí, pero lo que la está atravesando es tan heavy. Total. que es, o sea, si entendemos, vuelvo a las comparaciones porque así se entiende muy fácil. O sea, alguien que se está enamorando solo puede hablar de esa persona, ¿no? Cuando estás en proceso de enamoramiento y decimos, hostia, qué pesada con el chico este nuevo, tal. Pues es que, pero lo entendemos. Pues con las mamás es lo mismo, es que literalmente nos estamos enamorando de nuestro bebé. Entonces, pues hablar de esto, de lo que te está pasando, lo fuerte que es, o del sufrimiento, del dolor, de la alegría, de todo lo que se mueve, que no es poco. De todo, sí. Yo de verdad que lo estoy viviendo como persona que está ahí de alguna manera y justo, me pasa lo mismo. Es verdad que tengo una en la mente, especialmente mi amiga Tamara, nos conocemos hace muchos años, hemos bailado juntas. Nunca hemos tenido una relación de amistad preciosa, pero nunca nos hemos tenido en el día a día. No era ese tipo de amistad, era de vernos pues cuando nos veíamos, de esas amistades que nunca pasa el tiempo, ¿no? Pero ya ahora la veo en ese contexto, por ejemplo, pues hace poquito que íbamos al primer cumpleaños de su hija, con todas esas cosas que me contaba, o cuando quedo con ella para comer y eso, y a veces que me siento como, es que no sé ni cómo ayudarla, y a la vez entiendo tanto lo que me cuenta y a la vez no entiendo nada de lo que me cuenta. Es súper complejo y entiendo perfectamente también desde como te quiero, también nos dejamos ir, entender que ella en este momento no necesita personas como yo. O sea, necesita tribu, ¿sabes? Claro. Necesita personas que cuando le cuenta todo lo que le está pasando, le digan, tía, yo también. Porque yo no le digo yo también, yo la escucho. No, tú la escuchas, pero pensaba que nada tiene que ser blanco o negro. Es decir, que también yo agradecía mucho que mis amigas no madres me dijeran, tía, yo estoy. O sea, recuerdo una amiga que me dijo, tía, yo, para cuando salgas de la cueva, yo estoy. Y ahora también, quizá de una manera distinta, ¿no? O a veces me preguntan las mujeres no madres, ¿cómo acompaño a mi amiga, ¿no? Que yo no soy madre, no sé, digo, pregúntale. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? O sea, que te pregunten esto en tu posparto, como, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que me quede? A veces las amigas no madres tienen más disponibilidad de horarios. Entonces, como, ¿necesitas que me quede con el bebé media hora mientras te vas a la piscina? Hostia, pues igual sí. No lo sé, pero poder preguntar, pero esto ya no, a las amigas madres en general nos preguntamos muy poco con las amistades. ¿Qué necesitas? Y mira, y ahora me acuerdo de un amigo mío, que es como mi mejor amigo de la infancia, y que yo paría a mi primer hijo, y el tío pues me felicitó por WhatsApp y tal, pero no venía a verme y no me decía de venir a verme. Y yo pensaba, qué cabrón, o sea, le da igual que yo haya sido madre, ¿no? Pero a la vez yo no me atrevía a decirle, ¿no? Como no estás viniendo, esta cosa que a veces de la no comunicación. Finalmente, al cabo de 3 semanas me escribió, oye, me gustaría veros, vino, y yo le pude decir, como, te he echado de menos, no has estado. Y él me dijo, tía, habías dicho tanto que querías hacer cueva en el posparto y tal, que pensé, no la voy a molestar, ¿no? Y pensé, qué pena que no nos hayamos podido comunicar, porque yo le he echado de menos y él quería venir, ¿no? Total, sí, porque es verdad, que muchas veces pasa que te pasas bueno, no me quiero meter, y quizá una conversación de, oye, entiendo que ahora quieras estar en la cueva, pero me gustaría verte, pues a veces hubiera adelantado un poco las cosas, pero nos cuesta. Qué bonito podernos comunicar con las amistades. Recuerdo una mamá que les dijo a su grupo de amigas que no eran madres como, no me vais a entender esto, pero necesito que vengáis media hora a tomar un café a la cafetería de debajo de mi casa. Y las amigas le dijeron, no te entendemos, pero venimos. ¿No? Pues igual eso. Qué guay. Sí. Mira, Paula, para terminar, es que nos pasa mucho en Somos Estupendas, nos piden todo el rato libros. Yeah. Yo creo que deben de tener en sus casas bibliotecas muy grandes, de todo, de autoestima, de todo.
Y también lo he visto mucho, pues especialmente con mi amiga Tamara. Me acuerdo que en el momento que ella vio un test de embarazo ahí donde ponía positivo, ella empezó a comprarse libros como si no hubiera un mañana, que no sé si algún día se los llegó a leer todos. Yo creo que no le ha dado tiempo a leerse todos esos libros. Pero es verdad que en los libros se encuentran muchas respuestas. Contención. Total. Claro. ¿Qué libros nos recomendarías sobre maternidad consciente? Y por supuestísimo, los tuyos. Sí, claro. Voy a hablar de mi libro, no, es broma. Sí, los míos, hay el de madre, que es para mamás quizá primerizas, y el de la crianza imperfecta, que es para quizá mamás con criaturas un poquito más mayores, ¿no? A partir de los 2 años o así. Pero pensaba sobre embarazo, porque en maternidad está como muy separado, ¿no? Lo que va sobre embarazo, lo que va sobre posparto. Sobre embarazo y parto me vienen 2, que es Guía para un embarazo consciente, de Laia Casadevall, que es una matrona, es fabulosa, y Parir, de Ivone Olza, que... Y Ivone Olza tiene Palabra de madre, que luego es sobre su maternidad y es precioso también. Y luego pensaba en el de mi compañera Andrea Ross, Lo hago como madremente puedo, ¿no? Que ahí ella hace como, para mí lo más importante en los libros de maternidad que se puede hacer, que es nombrar lo que pasa en cada momento, ¿no? Y que es lo que he intentado hacer yo también en mis libros, como no dar consejos, no dar tips, sino decir, mira, esto es lo que te puede pasar, estas son las preguntas que te puedes hacer y aquí es donde puedes ir si necesitas ayuda, ¿no? Pero lo que necesitamos más las madres, yo creo que es discurso materno, sentir que a otras también les pasa, sentirnos representadas. Hay muy poca representación de la maternidad, entonces yo diría libros que vayan no tanto a dar tips concretos, que a veces los necesitamos, de rabietas, necesito tips, estupendo, pero si buscamos sobre maternidad consciente, libros que abran preguntas, ¿no? Qué bien. Pues gracias por todos los que has compartido. No solo de libros, sino también por todo lo que has compartido en relación a la maternidad. Ya te lo he dicho al principio, que digo, ay, madre mía, yo no madre, haciendo este podcast, también porque muchas veces trato de ser muy cuidadosa con quienes lideran o dan voz a las luchas, y realmente lo hago desde mi absoluto respeto porque no soy madre, pero para mí era importante poderle dar voz porque vivo en sociedad, me relaciono con madres y me doy cuenta de que la maternidad es un tema que está súper silenciado. Sí. Y antes incluso lo hablábamos también desde tu parte profesional como psicóloga perinatal, justamente decíamos, es que incluso desde la psicología, yo como estudiante de psicología evidentemente aún no he llegado a cuarto, quiero decir, aún no he terminado, pero me pongo la mano en el fuego de que en ningún sitio me van a hablar de maternidad. Esto sí lo puedo decir, en 4 años de carrera y 4 de máster no ha habido una asignatura completa, igual se ha tocado la maternidad, esto no me acuerdo, de pinceladas, pero no hay una asignatura de psicología perinatal. ¿Cómo puede ser? Es muy fuerte. Es muy fuerte y tiene que ver con el género y con lo que nos atraviesa a las mujeres, el poco espacio, pero por eso mismo es importante empezar a que las madres ocupemos espacios y que podamos empezar a narrar y a decir y a nombrar. Sí, y además me parece muy bonito, no solo para la generación de madres que vienen, sino para la generación de madres que fueron. Porque estoy pensando también en mi madre, antes que decía una generación, que te puedes olvidar de maternidad consciente ni leches. Pero yo pienso en mi madre, digo, yo creo que para ella tiene que ser muy bonito escuchar este podcast y aunque sea 30 y pico años después, encontrar respuestas. Es muy sanador. Recuerdo una paciente mía que me decía, se compró mi libro el primero y me decía, se lo he pasado a mi madre, lo estamos comentando y está siendo súper sanador para ambas. Para mi madre poner palabras a cosas que no pudo nombrar de su maternidad, ¿no? Cosas como violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? Y para su relación, para entenderse mejor, ¿no? Claro. Sí, porque, bueno, vivían en, justo, embarazo, un trámite, chim, pam, pum, sí, venga, en el parto da igual lo que haya pasado, ellos son los profesionales, ellos son con los que saben, pues parto nada, rápido a trabajar, no hay espacio para preguntarse, no hay espacio para integrar, para procesar, bueno. Pues bueno, podcast para todas las madres que lo sientan y los necesiten, para las que fueron, para las que son y para las que lo serán. Total. Muchísimas gracias de corazón por todo lo que has compartido. A ti por invitarme, Yaiza. Y a vosotras, un domingo más. Muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades por haber escuchado este podcast. Espero que este podcast, para las que fuisteis madres, para las que los vais a ser o para las que lo seréis en un futuro, os llegue como un rayito de luz y que os hayáis sentido abrazadas, aunque sea desde la distancia, en este proceso tan duro, y que ojalá encontréis
esa tribu que necesitáis en los momentos en los que os podáis sentir solas, porque yo creo que en la maternidad y en muchas cosas que nos pasan en la vida, encontrar personas que están en ese momento vital o viviendo situaciones similares a las nuestras es sanador en sí mismo. Así que nada más, muchísimas gracias por estar aquí un domingo más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.